Muy bien. Bueno, la vez pasada o el día de ayer estábamos viendo lo que era la fórmula de, bueno, más bien el polinomio de Taylor de una función. ¿Okay? Aparte dijimos que el polinomio de Taylor aproximaba a la función. ¿Okay? Pero entonces uno puede pensar lo siguiente, si uno tiene que la función que uno está aproximando es el polinomio de Taylor de orden n, y como es una aproximación debería tener cierto error o cierto resto, digamos. ¿Sí? A eso le vamos a llamar R sub n de x. ¿Sí? Ojo que aquí hay una igualdad. Vean que hay una diferencia en el decir que f de x es más o menos el polinomio de Taylor. ¿Sí? Recuerden que cuando digo que es más o menos eso es cuando evalúen un número que está cercano al centro. ¿Sí? Entonces una cosa es que sean parecidos y otra cosa es que sea una igualdad. Este resto, que es lo que le falta al polinomio de Taylor para hacer la función, es, por así decirlo, lo nuevo que estamos viendo el día de hoy. Uno podría despejar ese R, ese resto, y de quedaría que es el polinomio de Taylor, perdón, la función f de x menos el polinomio de Taylor de orden n. ¿Okay? Ese es el resto. Y el error cometido es exactamente eso, ¿verdad? Entonces, si hacemos una evaluación en algún valor particular de x, el valor absoluto del resto, que sería el valor absoluto de la diferencia entre la función y su aproximación, es lo que llamamos el error cometido. Y eso nos va a ayudar para poder determinar decimales de exactitud y este tipo de cosas cuando no sabemos el valor real de la aproximación, bueno, más bien de lo que estamos evaluando, que es técnicamente siempre, porque si uno no tiene una calculadora, igual la calculadora lo que da es una aproximación de un número, entonces en realidad uno nunca tiene el valor real. Si lo tuviera, ¿para qué usar una aproximación, verdad? Okay, pero entonces ese error nos va a servir en ese sentido. Aquí me estoy adelantando un poco a la lectura para poder verlo el resto y después empezar con los otros temas. ¿Okay? Pero bueno, la cosa es que ese tal resto que se menciona tiene una fórmula, ¿okay? Que vamos a ver. Es esta fórmula que está por acá. ¿Okay? Ese resto puede ser de diferentes maneras. En realidad, el que vamos a ver aquí es el resto de Lagrange. Pero aparte del resto de Lagrange, uno puede hacer como cierto tipo de malabares algebraicos y puede encontrar otro tipo de resto, pero este es uno de ellos. ¿Okay? Y el resto de Lagrange técnicamente es que ese R sub n de x es la n más 1 derivada, digamos, cuando estamos calculando el polinomio de Taylor de f de x, si lo calculamos de orden n de x, entonces el resto de Lagrange va a ser este otro pedacito, f sub n más 1, evaluado en cierto valor teta que no conocemos. Lo único que vamos a conocer de eso es en dónde está, digamos, en qué intervalo se encuentra, de x menos a la n más 1 dividido entre n más 1 factorial. ¿Ok? Entonces, este señor, este de acá o este de acá, es lo que se llama el resto de Lagrange. ¿Ok? Vean que el polinomio de Taylor llega hasta la n derivada y hasta la potencia de n de x, digamos, y el resto tendría una potencia más, por así decirlo, y una derivada más. ¿Okay? Es como añadir un término más. Y recalco, este valor ya no es el centro. Recuerden que en la fórmula de Taylor uno evaluaba en el centro. En este caso ya no estamos evaluando en el centro, sino en cierto valor teta. Ese valor teta pertenece a cierto intervalo. ¿Okay? ¿A qué intervalo? Ok. Esta notación, esta v de a, x, lo que representa es lo siguiente. V de a, x es el intervalo a, b si a es menor que b, o el intervalo b, a si a es mayor que b. ¿Okay? Por ejemplo, v de 5,3 será el intervalo desde 3 hasta 5. ¿Okay? Técnicamente lo que hace este v es poner el orden de las cosas. ¿Okay? Y v de 3,5 es el mismo, en realidad 3,5.
Lo que hace es poner las cosas de menor a mayor, literalmente. ¿Ok? Entonces, ya voy a hacer un ejemplo para que vean de qué se trata ese resto. ¿Ok? Cómo se come. Lo importante es esta fórmula, la fórmula que queda cuando unimos las dos cosas, que es esta que está por acá. Esto se llama, bueno, en general se llama la fórmula de Taylor con el resto de Lagrange. ¿Ok? Y si ya escribimos el polinomio, entonces recuerden que la fórmula del resto que la fórmula de Taylor y el resto de Lagrange es el polinomio de Taylor de orden n, centrado en A, más el resto. Y de ahí recuerden que el polinomio de orden n es exactamente esto, ¿verdad? Esa sumatoria. ¿Ok? Ya aquí no hay sumatoria, esto es un término por aparte. ¿Ok? Sigue siendo súper formulero, ¿verdad? Es puras formulitas. Ok. Uno de los ejemplos que habíamos hecho la vez pasada era el de raíz de x. Entonces nosotros teníamos que f de x era igual a raíz de x, ¿verdad? Y si mal no recuerdo, bueno, voy a tener que hacerlo otra vez, pero teníamos que f de x era raíz de x y ya teníamos el polinomio de Lagrange, ¿verdad? Creo que tendría que abrirlo en otro lugar. No, creo que lo tengo por acá. Nada más permítanme un segundo para buscarlo. Aquí está. Aquí está. Okay. Nosotros habíamos concluido que, por ejemplo, la cuarta derivada la tercera derivada de f era igual a 3 octavos de x a la menos 5 medios. ¿Okay? Y eso lo habíamos evaluado en x igual a 4. Nos había dado como 3 entre 256. Con todas las derivadas anteriores y todo el rollo, habíamos determinado que t sub 3 de x era el siguiente polinomio. Era 2 más x menos 4 entre 4 menos ¿qué se me hizo? X menos 4 al cuadrado dividido entre 64 más x menos 4 a la 3 entre 512. Ese era el polinomio de Taylor. ¿Qué pasa si nos piden el resto de Lagrange de esa función? ¿Okay? Entonces el R sub 3 de x sería. Recuerden que aquí habíamos calculado hasta la tercera derivada, entonces habría que calcular una derivada más. Entonces la cuarta derivada sería menos 15 entre 16, x a la menos 7 medios. ¿Okay? Y aparte nos dicen que tenemos que evaluarlo en teta igual, bueno, en x igual teta. Donde teta, esto tal vez voy a poner un poquito más acá. Ok, en x igual teta, donde, esto también lo voy a correr un poquito. Donde teta está en el intervalo v que va del centro, el centro que habíamos puesto era 4, no sé si lo recuerdan, pero bueno, el centro era 4, x. ¿Okay? Es ese intervalo. Y si evaluamos ahí, me queda menos 15 dividido entre 16 por teta a las 7 medios. Ahí lo que hice nada más fue bajar el x y evaluarlo en esa cosa extraña, que no sabemos quién es. Solo sabemos dónde está. Okay. Muy bien, entonces, si nos pidieran el resto de Lagrange, lo que hacemos es escribir la fórmula. La fórmula era la n más 1 derivada, que en este caso, como es de orden 3, sería la cuarta derivada, evaluada en teta, por x menos 4 a la 4
dividido entre 4 factorial. Esa es exactamente la fórmula que nos daba, la que acabamos de definir. La cuarta derivada evaluada en teta dijimos que es menos 15, todo lo demás queda igual, dividido entre 16 por 4 factorial por teta a la 7 medios. ¿Okay? Ahí se puede simplificar. Creo que es 128. Si no me equivoco, esto queda menos 128, perdón, menos 3 por x menos 4 a la 4 dividido, déjenme ver si era, más bien era 5 dividido entre 128. Teta a las 7 medios. ¿Ok? No sé si hasta ahora me van siguiendo. Por ahora lo único que estamos haciendo es usar la fórmula. ¿Okay? Entonces, si nos piden el polinomio de Taylor y el resto de Lagrange, calculo una derivada más, la evalúo en teta, sustituyo, simplifico y veo cómo me queda. Entonces, ese sería el resto. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Profe, Sí, entonces esa ecuación lo que nos ayuda es a buscar la diferencia que hay entre f de x y la de Taylor, ¿verdad? sí, Esa vamos, fórmula, vamos. la que Ya, hay, perdón. o sea, la fórmula que está ahí. Exactamente, eso nos va a ayudar a ver cuánto hace falta cuando vayamos a aproximar algo. O que por ahora nada más estamos el resto y el polinomio, no hemos evaluado nada. Pero una de las cosas que nosotros habíamos hecho era aproximar. Entonces, nos habían dicho que tenemos que aproximar raíz de 3. ¿Okay? Pero raíz de 3 era igual a f de x. Bueno, era igual a f de 3, perdón. Y recordemos, f de x, según lo que acabamos de ver, es el polinomio de Taylor más el resto. Entonces, esto sería igual a t sub n evaluado en 3 más el resto evaluado en 3. Ya habíamos visto que el polinomio de Taylor evaluado en 3 era 880 y... ¿Cuánto era? Ya les digo... 887 entre 512. Y el resto hay que evaluarlo. Vea que hay que cambiar x por 3. Entonces me quedaría menos 5 por 3 menos 4 a la 4 dividido entre 128 teta a la 7 medios. ¿Ok? Y ya para ser más específico, esto es 887 dividido entre 512 menos 5 por menos 1 a la 4, que es 1. Vean que 3 menos 4 sería menos 1 a la 4 es positivo, entonces me queda así. Otra vez recalco, el teta está en el intervalo, ponerlo de una vez, está en el intervalo del centro a x. Bueno, el teta está en el intervalo del centro a x, ¿verdad? Pero ahora el x, ¿quién es? 3, lo estamos evaluando. Entonces esto estaría en el intervalo entre el centro y el x, pero el x es 3. Bien. Ojo que aquí ya estamos evaluando, ¿verdad? En algún número. Entonces, esto es teta. Entonces, esta es la aproximación. Y este es técnicamente el resto. Ya de la aproximación. Y con ese resto podemos determinar más o menos el error. El error cometido sería el valor absoluto de menos 5 dividido entre 128 por teta a la 7 medios. ¿Okay? Que quitando vamos, utilizando el valor absoluto, eso es simple y sencillamente 5 sobre 128 teta a la 7 medios, porque el valor absoluto quita el negativo. Y otra vez, ese teta está entre 4 y 3. ¿Okay? No sé cómo estamos hasta aquí. Por ahora les estoy contando ahí más o menos un cuento, pero los cálculos son más o menos sencillos. Dígame. Profe, una pregunta. ¿Por qué ahí estamos utilizando el valor absoluto?
Porque hay diferencia entre el error y el resto. Acabo de decir que el resto es simple y sencillamente pues, la fórmula que teníamos. Y el error es el valor absoluto del resto. ¿Okay? Acuérdense que esto es f más f menos el polinomio de Taylor. Y este es el valor absoluto de f menos el polinomio de Taylor. Es que, por ejemplo, el resto podría ser negativo, pero cuando uno habla de error, uno dice, bueno, el error es tanto. ¿Ok? Pero uno no lo dice en términos de un negativo, por eso uno le mete valores absolutos. Entonces hay una diferencia sutil entre el resto y el error. Y es nada más que el error siempre tiene que estar en términos positivos. ¿Sí me voy a entender? Sí, profe, más bien muchas gracias. Y creo que alguien más iba a preguntar algo. Sí, profe, es que aún no entiendo exactamente qué es lo que es teta exactamente. Teta es un número entre 4 y 3, pero uno no sabe qué número es. No sé si usted recuerda el teorema de los valores intermedios, o el teorema del valor medio, siempre se me enreda el concepto, pero uno de esos que decía lo siguiente. Si no mal no recuerdo, decía que la derivada en cierto punto es igual a f de a menos f de b dividido entre b menos a, digamos. Esto decía el teorema del valor medio, decía que existía un valor en el intervalo a, b, tal que esto se cumplía. Y ese C uno no sabía quién era, pero uno sabe que existe y que está en ese intervalo. ¿Okay? Es algo parecido. Uno sabe en esa fórmula del resto, que en parte viene derivada de esto que está aquí. Uno sabe que existe un valor en donde si usted evalúa esa derivada, le da exactamente lo que uno ocupa. La matemática a veces le dice a uno, las cosas existen, pero no le dice cómo calcularlas. ¿Okay? Pasa mucho. Aquí en ecuaciones diferenciales y en otro montón de cosas. Este es un caso particular. ¿Okay? En donde no sabemos quién es teta, solo sabemos en dónde se encuentra, más o menos ubicado. ¿Okay? Profe, tengo otra pregunta, me refiero. Digamos, ese raíz de 3, ese fue un valor que usted nos dio cuando se aproximó al polinomio de Taylor, ¿verdad? Sí, ese me dijeron aproxime raíz de 3, entonces yo agarré el 3 y empecé a evaluar. Okay. Y digamos, ¿por qué fue que perdió la raíz ahí cuando se evaluó en f de x? Fue porque agarramos los valores del límite, ¿verdad? Es que No, no recuerdo. que f de x es raíz de 3, raíz de x. Entonces, para evaluar raíz de x, digamos, para saber cuánto es raíz de 3, yo lo que tengo que hacer es evaluar en 3, ¿no? Sí, Entonces aquí no tiene por qué haber una raíz de 3, porque yo le estoy cambiando el x por 3. ¿Sí me explico? sí, ya. Ok, muy bien. Creo que otro compañero, no sé si al compañero que me preguntó lo del teta le quedó más o menos claro. Sí, 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 me quedó claro. Y, o sea, es que ya aún estoy. Y la. Dice v paréntesis 4 entre 3. El 3 es porque 3 es la x y el 4 porque es la cuarta derivada. No, el 4 es porque es el centro. De ese Voy a centro. volverme acá. Vea que la fórmula es, teta pertenece al intervalo que está entre el centro y x. El centro era 4 porque 4 era el valor que nos habían dado en el ejemplo que vimos ayer. Y el x es porque acabamos de evaluar en x igual 3. ¿Me explico? Eran el de. Aproxime raíz de 3, ¿verdad? ¿Perdón? Eran el que le pedían que aproximara raíz de 3. Exactamente. Ah, ok, sí, ya lo vi. Ya lo vi, ok, Ujú. ok. Y otra cosa, ya finalmente, ¿por dónde viene el 7? ¿Por qué teta está elevado a 7 entre 2? ¿De dónde Ah, viene eso? porque tenemos que calcular la cuarta derivada. Recuerde que habíamos, o sea, la fórmula del resto tiene la cuarta derivada. En el ejemplo que habíamos hecho,
Habíamos calculado hasta la tercera derivada. Más bien, voy a ponerlo aquí para que lo vea. Solo que eso estaba muy allá. Aquí. Entonces, este es el ejercicio que habíamos hecho. Voy a volver a leerlo. Dice que f de x es raíz de x. Dice calcula el polinomio de Taylor centrado en 4, de orden 3. Ok, entonces uno lo que hacía era calcular la imagen, la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Ahí están. Las evaluaba en 4 y le daban unos numerillos. ¿Sí? Con esos números uno sustituía en la fórmula de Taylor y simplificando le queda el polinomio, que es lo que yo tengo escrito allá. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ah, ok, tú lo sabes. Entonces, a la x, teta reemplaza la x en la siguiente derivada. Sí, es que aquí evaluamos en 4, porque el polinomio es de orden 3. Pero para el resto hay que calcular la cuarta derivada. Ajá, ajá. Y en esa cuarta derivada, teta va a reemplazar la x. Exacto, hay que Ah, evaluar ok, en ok. teta. Ajá, Ok, ok. Muchas gracias. con gusto. Muy bien. Sí, ese es el chiste, es simple y sencillamente evaluar. Que usted toma, deriva, sustituye y ve cuánto da. ¿Okay? El 7 medio sale en realidad de la derivada. ¿Okay? Que uno va bajando la potencia ahí, restando 1. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces voy a continuar con la línea que iba dando. Entonces ya tengo que el error es esa cosa que está ahí. Okay. Nada más que ese teta es como incómodo. Hay algo importante. ¿Qué es ese intervalo? Ese intervalo es el intervalo 3,4, ¿verdad? Entonces, voy a intentar encontrar o acotar ese error para ver cuántos decimales de exactitud tengo sin hacer la resta. Ayer hicimos, bueno, raíz de 3 menos 887 entre 512. Y ese es el error. Sí, estamos de acuerdo, pero de ahí en realidad uno no sabe cuánto es raíz de 3 porque la calculadora también le tira una aproximación. Entonces, si yo no sé exactamente quién es este valor, ¿cómo podría decir, o más bien la pregunta es, ¿podría decir yo que esto tiene tantos decimales de aproximación sin saber el valor real? Y la respuesta es que sí, hay una forma de hacerlo, y sería la siguiente. Vamos a intentar agarrar este error y acotarlo. Cuando digo acotarlo es lo siguiente. Uno toma el teta en ese intervalo que está ahí. Entonces uno dice, por aquí uno tiene una nota. Puedo ponerla en otro colorito. Uno sabe que teta está entre 3 y 4. En cristiano eso es que 3 es menor o igual que teta, menor o igual que 4. ¿Okay? Ahora, vea que yo quisiera quitar este 1 entre teta a las 7 medios. ¿Ok? O quisiera saber si hay algo un poco más grande que eso. Quisiera acotar ese error. Quiero ver qué pasa. ¿Ok? Entonces voy a intentar construir esa cosa que tengo por acá en este intervalo, por así decirlo, en la parte de la derecha. Entonces voy a elevar a ambos lados a las 7 medios. 3 a las 7 medios, menor o igual que teta a las 7 medios, menor o igual que 4 a las 7 medios. Como el teta está en el denominador, voy a intentar darle vuelta. Entonces me queda 1 entre 3 a las 7 medios, mayor o igual que 1 entre teta a las 7 medios, mayor o igual que 1 entre 4 a las 7 medios. Por ahora me van siguiendo. Tal vez no sabemos para qué estoy haciendo todo esto, pero ya casi llegamos ahí. Okay. ¿Por qué eso es importante? Por lo siguiente. Aquí yo tengo una desigualdad de un valor que es mayor que ese teta. ¿Okay? Entonces, vean que yo puedo venir acá y decir lo siguiente. Bueno, como el error era 5 sobre 128 teta a las 7 medios, y como esa cosa que está ahí en amarillo me dice que
1 entre teta a la 7 medios es menor o igual que 1 entre 3 a la 7 medios, esto sería menor o igual. Las constantes las dejo igual porque esas no tienen ningún problema. Pero ese teta va a ser menor que 1 entre 3 a la 7 medios. Entonces vean que acabamos de pasar o de acotar ese error. Encontramos una cota superior y encontramos esa cota, ahora es un número. No quiere decir que teta es 3 sobre 7 medios, ¿verdad? Sino que es menor o igual que eso. Bueno, que 1 sobre eso. Ok, entonces sustituimos. Lo metemos a la calculadora. La verdad es que no me acuerdo cuánto da. Creo que esto da más o menos 8,35 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Ustedes agarran eso y lo ponen a la calculadora, da ese valor. Ahora aquí hay una nota muy importante. Bueno, esta expresión es menor o igual que 10 a la menos 3. ¿Ok? Y eso viene de este hecho. Uno lo puede verificar, pero viene el hecho de que si usted tiene cierto número ahí por 10 a la menos L, esto es menor o igual que 10 a la menos L más 1. ¿Ok? Y esto es muy importante recordarlo. Ahora les pregunto, ¿ustedes se acuerdan la vez pasada, bueno, cuando habíamos hecho la diferencia, digamos que teníamos raíz de 3 menos 887 dividido entre 512? O bueno, en realidad cuando habíamos puesto los valores tanto de raíz de 3 y 887 dividido entre 512, ¿cuántos decimales tenían de exactitud? Ya se me olvidó. Tenían como 3, ¿no? Tenían como 3, voy a escribirlo por acá. Tenían, raíz de 3 era 1.73205 y esta aproximación era 1.73242. Entonces, vamos a usar otro color. Aquí habían 3 decimales de exactitud y ojo que aquí hay un exponente, bueno, de menos 3, pero en realidad lo que nos interesa es ese 3. Ah, ¿qué quiere decir eso? Esto quiere decir lo siguiente. Si yo tengo que el error de cierta aproximación es menor que 10 a la menos 3, como es el caso, eso significa que, que hay 2 o 3 decimales de exactitud, sin siquiera saber este valor. ¿Okay? Eso es lo que nos dice el error. Para eso es para lo que sirve ese tal resto y ese tal teta. Para poder determinar en realidad cuántos decimales de exactitud tenemos con nuestra aproximación. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Ok. Cosas importantes. Lo siguiente, bueno, esto, digamos, eso va a depender un poco de varios detalles ahí medios tediosos. O sea, ¿cómo saber si son 2 o 3 decimales de exactitud? En realidad, por lo menos en este curso no lo vamos a saber a ciencia cierta. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo que más bien mi error es menor que 10 a la menos L, digamos, donde L es algún número, entonces vamos a decir que tenemos L o L menos 1 decimales de exactitud. Donde L menos 1 es la mayor, es por lo menos la menor cantidad de decimales de exactitud que podríamos tener. ¿Okay? Eso falla un poco porque vean que uno está tomando aquí una cota media grosera. O sea, podría ser que hay un número más chiquitito o más bien más grande que 3 en este caso. Aquí.
podría haber un número más grande que 3 que cuando le damos la vuelta y hacemos todo este rollo, entonces, o sea, puede que haya un número aquí en medio que sea mejor cota, entonces ya nos dice exactamente que tenemos 3 decimales de exactitud y no 2. Pero eso es hilar demasiado fino, por lo menos para este curso. En los apuntes de Miguel Walker viene más o menos cómo debería uno desarrollar las cosas para poder decir de fijo si tengo 3 o 2 decimales de exactitud. ¿Ok? Pero bueno, esto es como lo vamos a tratar nosotros en el curso. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Pregunten todo lo que quieran. Si no entendieron, quieren que vuelva a explicar, también puedo hacerlo. Profe, yo me perdí un poco en la parte de cuando nos dio el resultado de 10 elevado a la -3, o sea, Ujú. si podía volver a repetir esa parte brevemente, por favor. Sí, no hay problema. Hasta aquí estamos bien. O sea, yo me quedé, profe, en la parte de cuando estamos haciendo la operación que nos daba 8.35 por 10 a la -4. Hasta aquí estamos bien entonces. Usted sí Ajá. sabe de dónde salió el 8.35 por 10 a la -4. Fue en la operación de arriba, en la de 5 dividido entre 128 por 3 elevado a Exactamente. las 7 medios, ¿no? Sí, exactamente. Ok. Ahora, uno quisiera saber si el error es menor que 1 entre, vamos, que 1 entre 10 a la algo, o sea, 10 a la menos algo. Ok. Uno sabe que aquí es 8.35 por 10 a la -4. Ok. Entonces, el menor número, por así decirlo, o la menor potencia de 10, que es mayor que esto que está aquí, es 10 a la -3. ¿Por qué? Uno puede hacer la resta, simple y sencillamente. Usted puede agarrar 8.35 por 10 a la -4 y restarle 10 a la -3. Eso va a dar menor que 0. Eso significa que 8.35 por 10 a la -4 es menor que 10 a la -3. ¿Ok? En realidad de ahí sale ese 10 a la -3. Recalco, esto es importante, eso hay que aprendérselo. ¿Ok? Por ejemplo, eso no es más pequeño que 10 a la -4. O sea, ese valor no es más pequeño que 10 a la -4. Eso es falso. O sea, el más pequeñito sería 10 a la menos. En realidad el más, bueno, más pequeño porque es negativo sería 10 a la -3. También sabemos que esto es menor que 10 a la -2 y menor que 10 a la -1, pero esto nos da menos información, por así decirlo, y es algo como superfluo. ¿Ok? Entonces, uno busca el más pequeñito, digámoslo así. Digo pequeñito por el menos. Ujú. Sí me voy a entender. Creo que sí, profe. No hay otra manera de averiguarlo, solo se puede hacer así, como por aproximación. Pues no, solo aproximando. Pero, por ejemplo, vea, si a usted un resultado le queda, no sé, 1,25 por 10 a la -7, esto es menor que quién, que estamos haciendo la lógica de lo que acabo de decir. -6. Sí, menor que 10 a la -6. Entonces, ¿cuántos decimales de exactitud nos aseguraría esto? O esto, Sí, sí, sí. digamos, 6 o 5. Ese es el chiste de eso. ¿Ok? Esa parte no la entendí. Ok. Digamos, si tuviéramos otra función y el error nos da que es menor o igual que 1.25 por 10 a la -7. ¿Ok? Y a usted le dicen cuántos decimales de exactitud se puede asegurar que tiene. Como él nos dio esto con nuestra cota, esto es menor que 10 a la -6. ¿Estamos claros por qué o no? Sí, ¿verdad? O sea, y por lo mismo que acabo de decir, usted hace la resta, le da positivo. O sea, eso es menor que 10 a la -6. ¿Ok? ¿Y qué es lo que esto me asegura? Como el error es menor que 10 a la -6, esa aproximación ficticia que acabamos de inventarnos va a tener 6 o 5 decimales de aproximación.
Eso es todo lo que dice eso. No sé si me voy a entender. No sé si el compañero que dijo que no había entendido o que eso no le... Profe, creo que ya le agarró el toque, o sea, no es tan difícil, nada más es buscar el valor que sea mayor, ¿no? O sea, Sí, si aquí es 7, aquí es 6, si aquí es menos 5, aquí es menos 4, digamos. ajá, O sea, o sea, no tiene mucha ciencia. Ya después, o sea, si uno lo ve de esta manera. sí, sí, nada más que con que no se venga más difícil. Es que yo no entendí la parte que usted dijo que se tenía 6 o 5 decimales de... Decimales de exactitud. Exactamente. O sea, esa parte sería agarrar el número que nos quedó en el exponente y si no, también restarle uno. Entonces ya creamos con los dos. Sí, bueno, sumarle 1 porque es menos 6, pero sí, sí, exactamente. Es que esto podría, digamos, a veces puede dar los 6, pero a veces puede que uno menos. Entonces, por eso hay que restarle 1. Eso es todo. ¿Okay? Algunos libros definen los decimales de exactitud como que el error sea menor que 1/2 o 0.5 por 10 a la menos L. ¿Okay? Entonces, esto dice que tiene L decimales de exactitud. Eso depende de la definición del libro. Yo me voy a casar con esto que les acabo de enseñar. Esto lo voy a... No me interesa. ¿Okay? Lo entendí más Yo, explícito ahorita, como se lo dijo. ¿Perdón? Lo entendí más explícito como usted ahorita lo dijo. O sea, ahí con la parte de abajo. ¿Con esto? Sí, sí, o sea, lo escuché más explícito. Es casi lo mismo. ¿Ok? Más bien, es un poco más complicado porque habría que ver, por ejemplo, si esto es más pequeñito que 0.5 por 10 a la 7, por ejemplo, a la menos 7. Entonces ya ahí, y si no sirve ese, hay que probar con este. Más el enredo, digamos, creo yo, pero, ¿ok? Igual yo no, a mí no me gusta usar esta. ¿Ok? Y en el examen yo reviso, así que decimales de exactitud los pensamos con respecto a las potencias de 10. Muy bien. Ok, la Profe, moraleja del... Sí. perdón, es que yo tenía una duda. Ujú. Si puedes subir a la parte, bueno, más arribita, un trocito más, un toque más. Ahí. Ajá, Ok. en el 8.35 por 10 a la menos 4 se usa la desigualdad de el 3 sobre con 7 medios, pero ¿por qué se usa esa y no la del 4? Eso sí no lo tengo claro. ¿Eso es Ah, porque se usa la más chiquitita o por qué? más bien la más grande. A la más 3. grande. O sea, vea que esto es más grande que esto. Tal vez no lo ve porque está, o sea, se lee al revés, pero es 1 entre 3 a la 7 Ah, medios. Es mayor o igual que 1 entre teta a la 7 medios. Siempre busco la ok. cota superior, o sea, siempre busco el número más grande en el caso de Taylor, ¿verdad? Ok, ok. Y profe, la aproximación no funcionaría si lo hago con los dos valores. ¿Cuáles dos valores? O sea, con uno con 3 elevado a la 7 medios y después hago otra con 4 elevado a la 7 y medios. Entonces ahí tengo los dos valores y el que esté en el medio es nuestro teta, se llamaba, no sé. No sé si El problema, funcionaría así. no, en realidad no, es que hay infinitos valores entre este y este. Es imposible, digamos, tener dos cosas ahí que sean lo suficientemente pequeñas como para encontrar teta, porque hay infinitos. Ese es el problema de los números reales. Sí, es como usted aquí tiene 1 entre 3 a la 7 medios. Aquí tiene 1 entre 4 a la 7 medios. Y ahí teta está en algún lado ahí en medio. Si usted corta aquí, en otro valor, digamos, queda, el teta podría estar en medio de esto. Si corta aquí, el teta podría estar en medio de esto. Si corta aquí, el teta puede estar en medio de esto. Si corta aquí, está en medio de esto. Si corta aquí, está en medio de esto. Y si corta todavía más fino, usted le hace un zoom y se vuelve a hacer un intervalo de ese mismo tamaño. Aquí 1 entre 4 a las 7 medios
Y aquí B, C, D, E. Aquí está E. Y puede seguir cortando. F, G, H, I. Puedo volver a hacer un zoom. Aquí está I, aquí está 1 entre 4 a las 7 medios. O sea, es un proceso de nunca acabar. Entonces, en realidad, uno nunca va a encontrar teta. Sería demasiada la casualidad. Y sinceramente, teta, hasta cierto punto, no nos interesa. Nos interesa saber en medio de quién está. ¿Sí me voy a entender? Aparte, el 4 no nos sirve. Por lo siguiente, o sea, la parte del 4 no nos da información. Véalo de esta forma. Vean que no tiene ningún sentido usar la otra parte del intervalo. Voy a borrar esto. Porque, digamos, ahorita que el compañero mencionó eso, si se da que es un intervalo entre esos dos números, sería una erroneidad muy alta, ¿no? ¿Una qué? Una erroneidad muy alta, porque teta es para eso, ¿no? A lo que entiendo. No entiendo muy bien lo que quiso decir. Es que lo que el compañero está diciendo es que porque no se evalúan los dos valores. Hasta ahí bien. Ah, sí, pero eso lo voy a contestar aquí o sea, entre lo que acabo de decir y esto otro lo voy a intentar contestar. ¿Está bien? Entonces, si quiere, después de eso, me cuenta el cuento. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el problema de usar este otro lado? Que yo sé que el error, según lo que estoy haciendo, era igual a, ¿qué era? 5 entre 128, ¿verdad? Entonces yo podría agarrar estas desigualdades, multiplicar por 5, dividir entre 128, todo se conserva, ¿verdad? Este es el error. 128, ese es el error. ¿Qué? Yo lo que quiero saber es si el error es menor que cierto 10 a la menos alguien. Que sea mayor que otra cosa, eso no me sirve para absolutamente nada, no me dice nada. ¿Sí me voy a entender? O sea, esto es lo que me dice los decimales de exactitud, pero que el error sea mayor que alguien no me dice nada. No sirve. No da información. Es cierto que es mayor que ese valor, pero eso qué importa. Vamos, recalco, no dice absolutamente nada. Entonces, en el caso de polinomios de Taylor y cotas del error, solo nos interesa el valor, digámoslo así, de esas desigualdades que sea mayor que el error para poder estudiarlo. ¿Okay? Este otro no nos sirve de nada. No dice nada de información. No sé si me va a entender. Y no sé si con eso respondo a su pregunta. Santiago. Solo por si acaso no se le escucha. Ah, ya, perdón, profe, estaba muteado. No, que sí, que ya entendí, que ya vi que no Sí. se puede por la aproximación así. Entonces, Ujú. más bien, muchas gracias por tomarse Con el gusto. tiempo y responderme. Bueno, para eso estamos. Si entienden bien esto, van a hacer bien los ejercicios. ¿Ok? Y no sé si también lo que dijo la compañera, ahora sí le queda claro de por qué no uso el 1 entre 4 a las 7 medios. Sí, también. Sí, ok. Es porque lo otro no sirve para nada, digamos, no me da información. Eso es simple y sencillamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Eso se los van a estar pidiendo a cada rato. ¿Está bien? Entonces, una buena idea es, cuando uno calcula el polinomio de Taylor, de una vez calcular una derivada de más y calcular el resto de Lagrange, aunque no se lo pidan en la parte A, pero de fijo se los van a pedir en la parte B. ¿Ok? Entonces, pues nada, otra vez, son fórmulas, lo que hay que hacer es derivar bien. Eso es todo. Y evaluar bien, porque uno generalmente se equivoca haciendo
multiplicaciones, sumas y restas. Ok. Ahora voy a agarrar un ejemplo y para ver un montón de propiedades que vamos a estar utilizando sobre los polinomios de Taylor, el resto y otras cosas. ¿Okay? ¿Qué pasa si me dicen determine, voy a irme aquí para decirles cuál es el ejemplo. Está mucho más adelante. Este que está acá. Voy a intentar hacer este. Dice, encuentre el polinomio de Maclaurin asociado a la función logaritmo natural de la raíz de 1 más x dividido entre 1 menos x de orden 5. ¿Okay? Entonces dice, calcule el polinomio de Taylor de esta función. Centrado en 0 porque dice que es de Maclaurin, entonces en a igual 0 y de orden 4, ¿qué fue que decía, verdad? Para ver. De orden 5. ¿Okay? Entonces vean qué gran problema tengo aquí. Uno dice, hijo de puña, tengo que calcular 5 derivadas de esa expresión. Entonces uno dice, bueno, f', ¿verdad? Es 1 entre la raíz de 1 más x dividido entre 1 menos x por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es 1 sobre 2 raíz de 1 más x dividido entre 1 menos x por la derivada de lo de adentro, que es 1 más x dividido entre 1 menos x derivado. O sea, hay una regla del cociente. Después de hacer esa regla del cociente, hay por lo menos 2 productos para calcular la segunda derivada. Si ustedes recuerdan, si hay un producto, hay que calcular una regla del producto. Y no solo van a haber productos, van a haber reglas de la cadena y van a haber cocientes. O sea, uno nada más dice, Dios, líbranos del mal. O sea, uno no quiere hacer 5 derivadas de esas. ¿Okay? Si las hace, las evalúa y todo el rollo, le va a salir, pero va a durar de aquí hasta que se acabe verano y todavía le va a hacer falta para calcular derivadas. Entonces uno dice, definitivamente ese no es el camino que debo seguir en este tipo de ejercicio. ¿Ok? O sea, si es fácil de derivar, derivo y hago lo que hemos venido haciendo. ¿Ok? Pero si no, entonces uno va a tener que hacerle algún tipo de malabares a esa cosa que está ahí. ¿Qué malabares? Bueno, pues primero ver la función con un poco de ojos de amor e intentar utilizar propiedades o simplificar las cosas si es posible. Esta función, usando propiedades del logaritmo, es un medio del logaritmo natural de 1 más x dividido entre 1 menos x. Y eso por las propiedades del logaritmo. Recuerden que el logaritmo natural de x a la n es lo mismo que n logaritmo natural de x. ¿Verdad? Y en ese caso, vean que esto es toda esa cosa elevado a la 1 medio. Entonces uno baja el 1 medio, ¿verdad? Y queda el logaritmo natural de lo que está dentro. ¿Okay? Eso nos quita por lo menos una raíz a la hora, y una regla de la cadena a la hora de derivar. Si es que fuéramos a derivar. ¿Okay? Podemos todavía hacer algo mejor. Podríamos agarrar esto. Y el logaritmo tiene también la propiedad de que separa divisiones en restas. Sería el logaritmo natural de 1 más x menos el logaritmo natural de 1 menos x. ¿Ok? Entonces esa es la otra propiedad del logaritmo. El logaritmo natural de a dividido entre b es lo mismo que el logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Vean que todo literalmente, lo que uno aprendió en precálculo y en cálculo se va a utilizar. ¿Okay? Entonces es mejor aprenderse las fórmulas, no solo tener fichas, sino aprendérselas. Muy bien, ahí se podría intentar derivar, pero sigue siendo incómodo. ¿Ok? Porque de 2 funciones, la cosa no se ve muy agradable. Se podría intentar, aquí me falta un medio, perdón. Se podría intentar, pero se puede hacer otra cosa. ¿Ok?
Si yo conozco el polinomio de Taylor de esta función y el polinomio de Taylor de esta otra función, los polinomios de Taylor son lineales. ¿A qué me refiero? Eso significa que el polinomio de Taylor de f más o menos g es lo mismo que el polinomio de Taylor de f más el polinomio de Taylor de g. Entonces yo podría hacerlos cada uno de ellos por aparte. Ok, voy a escribirlo por acá. Entonces la idea no es agarrarnos con una cosa tan grande como aquellas otras derivadas, sino con algo más sencillo. Por ahora me van siguiendo. Esto se llama linealidad. También saca constantes. Ok. Esos que están ahí, y ahí voy a... Permítanme nada más para ver si les pongo aquí unas cosas. Voy a pasarme para acá. Entre una de las cosas que vimos al puro final de la clase pasada es que habían ciertas funciones que uno, digamos, que son de uso frecuente. ¿Okay? O sea, que uno aquí tiene el polinomio de Taylor de esas funciones. Entonces uno podría utilizar esas fórmulas. ¿Okay? El problema vendría en el resto de Lagrange. ¿Okay? Si nos lo piden. Pero si conocemos esas, digamos, si tenemos que el logaritmo natural de 1 más x, ya sabemos de antemano que es, puña, creo que era menos x, no me acuerdo. Veámoslo por acá. Es x menos x cuadrado medio, sí, ahí va. Es x menos x cuadrado medios más x a la 3 tercios menos x a la 4 cuartos más x a la 5 quintos menos x a la 6 sextos, etc. Ahí sigue. ¿Okay? Entonces, si esa yo ya la sé de antemano, entonces esto se va a llamar de uso frecuente. Uso frecuente. Entonces yo podría utilizarla. Entonces yo digo, bueno, como es de orden 5, lo que me están pidiendo, voy a parar en 5. Entonces esto sería 1 medio de x menos x a la 2 entre 2 más x a la 3 entre 3 menos x a la 4 entre 4 más x a la 5 entre 5. Aquí ya sería esto porque no estoy poniendo el resto de Lagrange. Ahorita me agarro con eso. ¿Okay? Menos 1 medio. Y aquí hay unos problemas técnicos. La de uso frecuente es la del logaritmo. Pero en esa otra, le voy a poner otro color. En esta otra, el gran problema que tengo es que no es más x, es menos x. ¿Okay? Pero entonces ahí vamos a utilizar otra propiedad muy interesante de los polinomios de Taylor. Entonces voy a poner aquí uso frecuente, vamos a hacerlo más por acá. Vamos a hacerlo como por acá, o en una nota, no importa, por ahí. Aquí sería x a la 5 entre 5 menos x a la 6 entre 6 y así sucesivamente. ¿Ok? Ok, entonces la pregunta es, bueno, yo con esa de arriba esa función se parece mucho a esta. Son casi lo mismo. La diferencia es que tengo menos x en vez de x. Pero entonces vean que yo podría ver esto como el logaritmo natural de 1 más menos x. En otras palabras, logaritmo natural de 1 más z. ¿Okay? Digamos, si le quiero poner una variable. Entonces, ¿cuál va a ser el polinomio de Taylor de esta que está aquí? Va a ser el mismo
Nada más que cada X que esté ahí arriba la voy a cambiar por menos X, o sea, una simple, llana y vulgar composición. Esto sería menos X menos X a la 2 entre 2 más menos X a la 3 entre 3 menos menos X a la 4 entre 4 menos X a la 5 entre 5. Paro en 5 porque el orden era 5, ¿está bien? Hasta ahí estamos todos bien. ¿Me están entendiendo qué estoy haciendo? Ahí en esa X a la 5 no es más X a la 5. Sí, Más, gracias. menos. Creo que es que no, aquí es menos, aquí es más, menos, más. Correcto. Gracias. Ok, y bueno, claramente no lo voy a decir, no lo voy a dejar así tan espantoso, es simple y sencillamente simplificar. Menos X al cuadrado es X, entonces me queda menos X medios, menos X cuadrado medios, menos X a la 3 sería menos X a la 3 entre 3 y así sucesivamente. Todos los impares quedan negativos. Ah, este señor, bueno, y aquí sería aproximación, ¿verdad? Porque no estoy usando el resto. Este sería T5 de X del logaritmo de 1 menos X. Y vean que si yo conozco la de uso frecuente, lo único que tengo que hacer entonces es componer. Y si compongo ya tengo la otra. Entonces esto es exactamente menos X cuadrado medios menos X a la 3 tercios menos X a la 4 cuartos menos X a la 5 quintos. Y vean que no he calculado una sola derivada. ¿Ok? Distribuyo. Bueno, esto lo voy a aquí, lo voy a separar. Un poquito. Y voy a copiar esto para seguir el cálculo allá abajo. ¿Está bien? Copiar. Ok. Entonces vean que al final de cuentas el polinomio me quedaría. Aquí me queda X medios menos X a la 2 cuartos más X a la 3 sextos menos X a la 4 octavos más X a la 5 décimos. Sigo aquí y me quedaría menos y menos me da más X medios más X a la 2 cuartos más X a la 3 sextos más X a la 4 octavos más X a la 5 décimos. Ok, lo único que estoy haciendo es distribuyendo y listo. Ok. Y este se va con este se va con este, y los demás los puedo sumar, ¿verdad? X medios más X medios, de ahí es X. ¿Verdad? Más X a la 3 sextos. Más X a la 3 sextos son 2X a la 3 sextos. El 2 se simplifica con el 6 y me queda X a la 3 tercios. Y por último, X a la 5 décimos más X a la 5 décimos es 2X a la 5 décimos, que es X a la 5 dividido entre 5. Y este señor es el polinomio de Taylor de orden 5 de la función que tenía ya de logaritmo natural de la raíz de 1 más X dividido entre 1 menos X. Y no tuve que calcular ninguna derivada. ¿Ok? Solo tuve que usar la fórmula de uso frecuente. ¿Estamos bien hasta ahí?
Aquí no he trabajado con el resto, pero ya casi les digo qué pasa con el resto. El resto sería solo llevarlo, hacer uno más. Sí, digamos, nada más que ahí ya no tengo el de uso frecuente, ¿verdad? Tengo que ver qué hago, aunque en realidad sí está por ahí. Voy a mostrárselas. ¿Dónde están? Yo les había mencionado las notas de Miguel Walker y que ahí estaban las fórmulas de Taylor. Entonces vean que aquí está la fórmula de cada una de esas. Aquí está la fórmula y hasta tiene el resto de Lagrange asociado. Entonces uno podría pues agregarlo con esa fórmula y listo. Si el ejercicio no es hacer ese cálculo, ¿verdad? Pero bueno, ahí vendría. ¿Sí? Igual lo voy a hacer, voy a hacerlo un poco más despacio. Ok. Vuelvo a preguntar, ¿estamos bien hasta ahí? Muy bien, entonces voy a continuar. Eso es para el cálculo del polinomio, pero lo del resto sí se las trae un poco más. ¿Okay? Entonces, aquí estoy viendo un montón de cosas. Estoy viendo que es lineal, los polinomios enteros tienen linealidad, puedo componer, y pues nada, ok, todo bien. Ahora, voy a calcular, digamos que yo no me sabía la fórmula de uso frecuente del logaritmo y todo ese rollo. ¿Okay? Entonces, yo tengo que calcular la fórmula del logaritmo de 1 más x directamente. ¿Okay? Entonces, digamos que este es h de x. Y pues nada, entonces lo que hago es evaluar, ¿verdad? Agarro esto y lo evalúo en 0, porque era el de Maclaurin. Me da logaritmo natural de 1, que es igual a 0. Continúo. Calculo la primera derivada. La primera derivada es 1 sobre 1 más x. Evaluado en x igual 0 da 1. Calculo la segunda derivada. ¿Okay? Vale la pena recordar que 1 entre 1 más x es lo mismo que 1 más x a la menos 1, porque es más fácil de derivar. Entonces lo derivo y me queda menos 1 más x a la menos 2, evaluado en x igual a 0, que es igual a 1. Menos 1, perdón. Calculo la tercera derivada. Bajo el menos 2, entonces me queda 2, 1 más x a la menos 2, evaluado en x igual a 0, que me queda 2. Cuarta derivada. Aquí es menos 3, perdón. Menos 3 por menos 2, menos 6. 1 más x a la menos 4, evaluado en x igual a 0, me queda 6. Menos 6, perdón. Quinta derivada. Entonces es 24, 1 más x igual a 0, esto a la menos 5, y me queda 24. Y por último, la sexta derivada, porque quiero calcular el resto, la sexta derivada sería menos 120, 1 más x igual a 0. Bueno, ojo, el polinomio de Taylor de orden 5 llega hasta acá, ¿verdad? Hasta aquí es donde me interesa en realidad. Este ya sería para el resto. Entonces ahora no evalúo, ahí me faltó un menos 6. Y ahora lo que voy a hacer es evaluar, pero en teta. Evalúo en x igual teta. En x igual teta me queda menos 120 por 1 más teta a la menos 6. O en pocas palabras, menos 120 dividido entre 1 más teta a la 6. ¿Okay? Voy a calcular el polinomio de Taylor usando esos coeficientes. Entonces escribo la fórmula, todo el mismo drama. ¿Okay? Eso si no tuviera la fórmula de uso frecuente o si el ejercicio me dicen tiene que calcular el polinomio de Taylor del logaritmo. Entonces sí, usted llega y dice, muy bien, y aquí voy a poner la función porque sí va a ser una igualdad. F de x es igual al polinomio de Taylor, que era
la función evaluada en el centro, primera derivada evaluada en el centro, por x más segunda derivada evaluada en el centro, por x cuadrado dividido entre 2 factorial, más tercera derivada evaluada en el centro por x a la 3 entre 3 factorial, más f cuarta en 0 por x a la 4 entre 4 factorial. Esa es la fórmula, nada más uno se la aprende de memoria. La quinta derivada evaluada en 0 por x a la 5 entre 5 factorial y el resto. El resto lo voy a poner en morado. El resto sería la siguiente derivada, que sería la sexta derivada, evaluada en teta por x a la 6 entre 6 factorial. Este es r sub 5 de x. Yo siempre escribo la fórmula como para aprendérmela, pero uno lo puede escribir todo directamente, ¿verdad? Entonces, f de x, bueno, y era h de x, perdón, era el logaritmo. Logaritmo natural de 1 más x. Es igual. Vimos que f de 0 es 0. Bueno, h. Perdón, eran h en vez de f, pero ustedes me entienden. H, h, h y h. Si uno sustituye en 0 a 0, en h' me dio 1. Ahí está, es esta. Entonces aquí me queda x menos x cuadrado entre 2 más, vean que la tercera derivada me está dando 2, que es 2 factorial. Por cierto, esto es 3 factorial, esto es 4 factorial y 125 factorial. Entonces se van a simplificar y voy a tener el polinomio que tenía antes. Bueno, voy a ponerlo mejor. 2 por x al cubo entre 3 factorial más 3x a la 4 entre 4 factorial y habían signos menos, estaba menos. Aquí era 6, perdón. 2 cuarta derivada, 4 factoriales del 6, ¿sí? Más la quinta me da 24, x a la 5 entre 5 factorial. Y esto me quedaría de la forma menos 120 x a la 6 dividido entre 1 más teta a la 6. Entre 6 factorial. Simplificando, x menos x cuadrado medios más x a la 3 tercios, porque se simplifica el 2 con el 3 factorial, y así sucesivamente. X a la 4 entre 4 más x a la 5 entre 5 más menos, más, menos, más, menos. Y aquí es x a la 6 entre 6 por 1 más teta a la 6. Y el teta está entre el centro, que es 0, y x. ¿Okay? Esa es la fórmula de Lagrange del logaritmo, sacada desde el principio. ¿Okay? Lo hago tanto para repasar como para introducirles un par de cosas más. ¿Todo el mundo claro? ¿Entiende qué está pasando? ¿Alguna pregunta? Por ahora solo estamos siguiendo fórmulas. Derivando, sumando, restando y multiplicando. Es nada más tener mucho orden. Sí, y tener mucho cuidado también cuando uno simplifica. Yo soy un atarantado, entonces siempre ando como corriendo. Y a veces simplificando meto las patas. Entonces, mejor respire, tome agua, tenga paciencia y vaya haciendo suma, resta, multiplicaciones y divisiones con toda la paciencia del caso. No es difícil. Es tedioso y aburrido, pero difícil no es. Y si por algo tedioso y aburrido uno puede ganar puntos, buenísimo, mientras no sea muy complicado. Ok. Muy bien. Entonces, digamos, si a mí me hubiera tocado hacer todo desde el principio, que no tuviera la fórmula general, yo vengo y hago esto. Perfecto. Y ahora digo, bueno, ya como tengo esa fórmula, podía averiguar la del logaritmo natural de 1 menos x. Haciendo la composición me queda menos x,
menos x a la 2 medios, menos x a la 3 tercios, menos x a la 4 cuartos, menos x a la 5 quintos, menos x a la 6 sobre 6, 1 más, no voy a decir teta porque no es el mismo, o sea, podría decir teta, pero voy a cambiar el nombre solo para la sutileza de que no son iguales, porque estoy haciendo una composición en otra función. Y aparte, este señor, yo estoy componiendo, ¿por quién cambié x? Pregunta. Por menos x. Por menos x. Y eso sí es un detalle importante. ¿Ok? Otra cosa importante. Para calcular el resto de esta señora, no estoy calculando sus derivadas. Entonces, este no es el resto de Lagrange. Porque el resto de Lagrange depende explícitamente de las derivadas de la función original. Que no sea el resto de Lagrange no quiere decir que no sirva. O sea, sí sirve. Y es un resto. Más no el de Lagrange. Más no el de Lagrange. ¿Y por qué sé que no es el resto de Lagrange? Sí, porque la derivada del logaritmo es técnicamente esto. Cuando lo evalúen ese valor, pero con menos. Y no es lo mismo menos que más. ¿Ok? Entonces el resto de Lagrange vendría dado como, creo que ese sería el resto de Lagrange para esa función explícita. ¿Ok? Pero bueno, no importa, eso es irrelevante. La cosa es que tenemos un resto con la importantísima sutileza, ¿verdad? De que ese X cambia. ¿Ok? Estamos bien hasta ahí. Por ahí le decía a los de la mañana que dicen que el diablo está en los detalles. Pues aquí el diablo, digamos que no, esperemos que no esté en ningún lado, pero hay detalles a montones. ¿Ok? No es difícil, pero hay mucho detalle o tecnicismos que a la hora de hacer un ejercicio o una pregunta de selección única lo pueden joder a uno. ¿Ok? Muy bien. Voy a hacer una cosa más. ¿Qué pasa si yo digo, de no, la verdad es que tengo otro logaritmo, digamos, logaritmo natural de 1 más x cuadrado. Y me piden el polinomio de orden. Bueno, voy a componer en esta fórmula que tengo ahí. Vean que ahí tengo un polinomio de orden 5, ¿verdad? Orden 5. Este tiene orden 5. Entonces uno dice, hey, esa vara, si me piden, bueno, y aquí centrado en 0, a igual 0, a igual 0, y digamos que este también es en a igual a 0. El orden todavía no lo voy a mencionar. Pero entonces lo que voy a hacer es componer también. Yo digo, el polinomio de Taylor de esto, ¿para qué me voy a poner a derivar? La primera derivada es esto. Segunda derivada, hijo de puña, hay una regla de la cadena y demás. O sea, es vara, ¿verdad? No me voy a poner a hacer eso. Voy a componer. Entonces cambio los x por x cuadrado. Me queda x cuadrado en la primera formulita, ¿verdad? Menos x a la 2 entre 2. Esos 12 no parecen 2. Más x a la 2 a la 3 entre 3. Menos x a la 2 a la 4 entre 4. Más x a la 2 a la 5 entre 5. Menos x a la 2 a la 6 entre 6 por 1 más. Voy a ponerle teta, me da igual. Okay, pero en realidad no es el mismo. Y otra vez, ese teta en medio de quién y quién está. Estaba en medio del centro y x, pero ahora x, ¿quién es? ¿En quién estoy evaluando? En x cuadrado. ¿Ok? Entonces eso es súper importante. ¿Ok? Muy bien. Ese sería entonces el polinomio de Taylor, pero ojo,
Entonces x cuadrado menos x a la 4 medios más x a la 6 tercios menos x a la 8 cuartos más x a la 10 quintos menos x a la 12, 6, 1 más teta a la 6. Y otra vez el teta entre 0 y x cuadrado. Ok. Ahora, este es el polinomio de Taylor. ¿De qué orden? Vamos a ver. Jimena Chávez, ¿de qué orden es ese polinomio? No sé, 5 igual, ¿no? ¿Qué grado tiene el polinomio? ¿Qué grado es el... ¿Cuál es el 12. grado de lo que está subrayado? Recuerde que el polinomio no Ajá. es el resto, ¿verdad? Por eso solo subrayé la parte en amarillo, porque 10. Entonces, 10 exactamente. Entonces vea que el orden es 10. O sea, este es t sub 10 de x. Pero la fórmula base que tenía orden 5. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado. Usar el sentido común y a veces no es tan común, pero hay que tener un poco de malicia. ¿Qué pasa si me pedían, por ejemplo, logaritmo natural de 1 más x a la 3 y le digo, deme el polinomio de Taylor de orden 6? 6 de esta cosa. Entonces, ¿a dónde tendría que cortar este de acá, este que está en azul, para que me quede de orden 6 cuando compongo con x a la 3? Isabela. O sea, ya no lo podría hacer hasta orden 5, por ejemplo. Digamos, si lo hago hasta orden 5 y compongo, me queda de esto, 3 por 5, 15, 4 por 3, 12, 3 por 3, 9, 2 por 3, 6. Entonces, si lo llego hasta orden 5, me queda orden 15, no me sirve. Me están Sería pidiendo llegar lo más cercano que pueda a 6 sin pasarme. exactamente, llegar lo más cercano que pueda a 6 lo más cercano que pueda a 6 sin pasarme, exactamente. ¿Cómo era? Logaritmo natural de 1 más x era x menos x2 entre 2. Vea que en el momento en el que yo compongo, de ahí aquí me queda x a la 3 menos x a la 3 a la 2, que es x a la 6 entre 2. Y paro, porque ya tengo el polinomio orden 6. Si me hubieran pedido el de orden 15, ¿hasta dónde llego? De ahí tengo que seguir, a ver. X a la 3 tercios más x a la 4 cuartos menos x a la 5 quintos. Ahí tendría que llegar hasta el 5 por 3, porque 3 por 5, 15, ¿verdad? En el exponente. Ok, entonces ese es otro detalle que hay que tener mucho cuidado dependiendo de lo que me pidan cuando hago una composición. Sí, Henry. Porque usted está haciendo esta comparación entre las dos. Porque estoy haciendo la comparación entre los dos para que vean que hay que tener cierto cuidado con los índices, depende de lo que le pidan a uno. Profe, me pregunto, y solo para estar seguro, y si me pidieran de orden 10, yo llegaría hasta x a la 3. Exactamente. Eso es una excelente pregunta. Entonces, el compañero dice lo siguiente. ¿Qué pasa si me piden logaritmo natural de 1 más x al cubo, digamos, de orden 10? Uno dice, de ahí, de orden 10, como elevo a la 3, debería cortar como por aquí, porque ya si pongo x a la 3 a la 4, me da x a la 12 y se me pasa. Entonces esto quedaría como x al cubo menos x a la 6 sobre 2.
más x a la 9 sobre 3. Y el siguiente término sería x a la 12 entre 4. Pero de ahí, este ya se pasa, ¿verdad? Ese no juega. Entonces debería cortar aquí. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces ese es el de orden 9, no el de orden 10. Pero entonces vean lo siguiente. Definitivamente, este que tenemos acá es T9. ¿Ok? Pero en realidad sí hay un grado 10, porque de ahí, si yo tengo, digamos, si yo sigo, digamos, aquí habría un más x a la 12 entre 4. Sí, pero eso quiere decir que, por ejemplo, 9, 10 y 11 son 0. Aquí debería estar 0x a la 10 más 0x a la 11. Como son 0, pues en realidad T10 también es igual a S, que acabamos de poner. Esto no, ¿verdad? Y T11 también. Y eso es porque algunos términos quedan 0. Ya habíamos visto un ejemplo parecido en la clase pasada. Voy a traerlo a colación. Era este. Vean que en el de coseno habían derivadas que se hacían 0. Entonces, aunque el grado es 3, no llegamos hasta grado 3, sino que solo hay 2 términos y llega hasta grado 2. Y eso es porque algunas derivadas dan 0. Aquí pasa lo mismo. ¿Ok? Y uno lo llega hasta el grado más cercano, inferiormente, del grado que me están pidiendo. ¿Ok? Si se pasa, ya no juega. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? No sé si me voy a entender. He dicho demasiados detalles del asunto. ¿Ok? Pero así es esta parte de Taylor. No, yo recalco, no es difícil, pero hay que practicar mucho para recordar todos los detalles. Ok. ¿Preguntas? Profe, porque es que a partir del 9 comienza a ser 0 por la misma f de x. Eso sería algo natural. Estamos evaluando en 0. No sé, probablemente con la regla de la cadena, acuérdense que la derivada del logaritmo de eso sería 1 entre 1 más x a la 3 por 3x, que por cierto, en la derivada de arriba me equivoqué. 3x2. Entonces probablemente van a aparecer estas x, que cuando usted evalúa en 0 le da 0. O sea, habría que ponerse a calcular las derivadas de eso. Al final de cuentas, aunque calculemos las derivadas, nos debería dar exactamente los mismos coeficientes. Nada más que es más rápido hacer la composición que ponernos a derivar y hacer reglas del cociente, producto y demás. Esta es solo la primera derivada. Usted sabe que es hacer 5 derivadas de esas. Qué pereza. Ya de por sí es tedioso y aburrido. Y ponernos a hacer esta regla del cociente para la segunda derivada y después para la tercera puede que haya hasta un producto. No. Apártate de mí, Satanás, le dice uno al que intenta hacer eso de esa manera. Más fácil una composición. ¿Sí me voy a entender? Sí. Okay. Más preguntas sobre todos los detalles que acabo de mencionar. Vean que agarré un solo ejemplo para sacar un montón de detalles. Okay. Hay algo que no he dicho y es, todo muy bonito, ¿verdad? Lo del polinomio y demás, pero no ha dicho nada sobre el resto. ¿Qué pasa con los restos? ¿También los puedo sumar? Pues sí. Okay. Digamos, en ese caso, en el caso de arriba, voy a traerlo para acá. El polinomio que nos quedó fue este. Okay. Voy a copiar. Vamos a ver. Entonces, logaritmo natural de la raíz de... Ay, puña, ya lo borré. 1 más x dividido entre 1 menos x nos estaba dando x, ya les digo, x a la 3 entre 3, x a la 5 entre 5. X a la 3 entre 3, x a la 5 entre 5. Ese es el polinomio de Taylor que nos dio. Pero ¿cuál sería el resto? El resto sería la resta de los dos restos, ¿verdad?
multiplicada por 1/2. Sí, me explico. Para ver si lo copié bien o mal. No, si estaba bien. Entonces el resto sería, bueno, habría que haber hecho como la división y lo del 1/2 y todo el rollo. Vamos. Voy a hacerlo ahí despacito. Entonces, solo recapitulando, teníamos logaritmo natural, aquí 1/2, 1 más x, más 1/2 de 1 más x, bueno, logaritmo natural de eso. Ok, y voy a hacerlo como igualdad, entonces aquí tenía 1/2 y el polinomio. Ese X, último era 1 menos x, ¿no? gracias. Más x a la 3/3, menos x a la 4/4, más x a la 5/5. Y el resto de este era x a la 6 entre 6 por 1 más teta a la 6. O sea, hago todo conjunto con el resto. Eso es lo que les quiero decir. Aquí era menos. Y aquí menos 1/2 y el mismo drama. Solo que quedaba con menos x entre 2, menos x a la 3 entre 3, menos x a la 4 entre 4, menos x a la 5 entre 5, menos x a la 6 entre 1 más, y yo le puse otro nombre, phi a la 6. Y uno junta todo, entonces después de hacer las sumas y las restas de toda esa carajada, nos quedaba x menos x a la 3/3 más x a la 5/5, eso es el polinomio. Y los restos de ahí sería la suma de estos dos. Sería menos x a la 6 entre 12, 1 más teta a la 6, más x a la 6 entre 1 más teta, aquí me falta un 6, aquí hay un 12, 6, ¿ok? Y uno lo puede juntar. O sea, aquí acabamos de encontrar un resto, aunque no el de Lagrange, por haber usado composiciones. Y depende de 2 tetas, es una cosa media terrible. Pero la cosa es que teta y phi están en el intervalo entre 0 y x. ¿Cómo era? Voy a sacar a factor común, entonces voy a poner más x a la 6 y multiplico por todo eso. 1 entre 12, 1 más phi a la 6, menos 1 entre 12, 1 más teta a la 6. Y este señor sería el nuevo resto. Este es el resto, pero no el de Lagrange. Profe, ¿Sí? pero phi no estaba entre 0 y menos x. Ah, sí, gracias. Entonces, perdón, teta estaba entre 0 y x y phi estaba entre 0 y menos x. Gracias. Okay. Muy bien. Entonces, esa sería como lo que habría que hacer ahí con esa composición. Okay, y esa suma o resta de cosas. Y con ese resto nos la jugamos. Eso es lo que nos va a indicar cuál es el error. Entonces vamos a empezar a acotar cosas y demás. ¿Okay? Ya no me queda tiempo para ver más cosas. Luego vemos más detalles. Pero ese es el chiste. ¿Okay? Ya les dije, hay muchísimos detalles. Yo les voy a pasar esto y voy a subir el video. Seguro también subo el video de la mañana porque también ellos hicieron muchas preguntas. Entonces puede que quieran verlas en la clase de ellos. Ok. ¿Alguna pregunta? Profe, yo puedo dejar esa respuesta así porque no me piden específicamente que sea el resto de Lagrange. Correcto. Pero si me fueran a pedir el resto de Lagrange, yo no podría hacer composiciones y por ende tendría que hacer todas esas derivadas. Correcto. Ok. Ujú. Sí, o sea, probablemente en el examen no le vayan a pedir el resto de Lagrange así tan salvajemente, ¿verdad? Porque, salvo que le den la última derivada. Por ejemplo, yo le podría dar la sexta derivada y con eso ya se la juega. ¿Okay? Eso podría ser una opción, digamos. Okay, voy a pausar la grabación.